Muy buenas noches, tengan todos ustedes. eh, este, pues parece ser que es 1 de marzo del 2021. ¿Sí? Estamos en el primer día de semáforo amarillo. ¿Sí? Semáforo amarillo, que en su proceso de rojo, pues se saltó el naranja. Entonces, la verdad no creo que este salto del rojo al amarillo sea producto de la involución de los casos de contagios, o de la disminución de las camas ocupadas en el hospital COVID, o lo que sí, en la disminución del número de los fallecidos. Sin embargo, esto debió de haber sido un proceso. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que esto no pase a mayores, y que por enésima vez los nayaritas tenemos la oportunidad de administrar, ¿sí? De administrar esta oportunidad de semáforo amarillo. Insisto, a mí no me convencen las razones del por qué se haya hecho esto, a menos que coincida con la gran presión de los empresarios nacionales, de los grandes empresarios nacionales, turísticos, que han presionado tremendo para que los destinos turísticos sean ya abiertos para pues impulsar la economía, cosa que se entiende. Lo que no se entiende, en todo caso, es esta necedad de no guardar las medidas adecuadas para evitar los contagios. Esperemos entonces que se sepa administrar, ¿sí? Ahora sí que administrar el semáforo amarillo, ¿sí? Por supuesto que de cualquier forma, vamos de salida poco a poco. Hay que advertir que la vacuna no es la panacea, ¿sí? No hay que olvidar que no fue la gente trabajadora la que motivó el aumento de contagios, ¿sí? Con la pena, pero fueron los jóvenes, ¿sí? Los adultos jóvenes, los que se convirtieron en vectores. No lo digo yo, lo dicen estudios, que fueron los jóvenes quienes se convirtieron en los vectores, en los transmisores de esta enfermedad en las últimas 4 semanas. Y claro, el joven se mueve, contagia e impacta en los viejitos de nuevo. Entonces, eh, aquí hay tema. ¿Saben qué? Aquí hay tema. Porque yo pensaba, pensaba que surgiera el tema durante los primeros minutos de la charla con ustedes, pero resulta que acabo de llegar a un punto muy interesante, ¿sí? Que en esta ocasión los adultos jóvenes fueron los que se convirtieron, los vectores de contagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando
con nuestros jóvenes que se han convertido irresponsablemente en los vectores esta terrible enfermedad, bueno, al final de cuentas impacta con los viejitos, aunque también hemos descubierto, ¿sí?, que muchos viejitos están superando la parte de crítica de la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, ¿sí? Pero lo cierto es que aquí hay un problema. Y el problema vamos a llamarle, ¿sí? Lo vamos a llamar autocrítica, ¿sí? Diríase de otra manera, espejito, espejito, ¿sí? Pero aquí hay un problema de autocrítica, ¿sí? Y la autocrítica, déjenme decirles, la autocrítica es un producto de un proceso, primero cultural, ¿sí? Y luego educativo, y luego avanzan juntos, ¿sí? Avanzan juntos, porque sí, la autocrítica, comienza por el autoconcepto, ¿sí? Entonces, pero para que se dé ese proceso, para que se dé ese elemento de autocrítica o ejercicio de pensamiento crítico en un análisis personalísimo, ¿sí?, para que se dé ese momento de análisis personal, pues se ocupa haber cultivado la evolución del pensamiento de nuestros hijos. Aquí es muy importante. Miren ustedes, la evolución del pensamiento está muy ricamente detallado por un psicólogo maravilloso, Jean Piaget, y él, y luego con él le siguieron algunos más. Él muestra la evolución del pensamiento, que luego ya coincide perfectamente con los estudios de neurociencias, neuroeducación, y efectivamente sí, el chiquitín de la infancia pasa por una serie de fases, evolución del pensamiento, por una fase que le llamamos preoperacional, ¿sí? Preoperacional, la misma fase operacional. La preoperacional se da en la época preescolar, en la infancia. El pensamiento operacional se da en la niñez, ¿sí? También le llaman pensamiento concreto al pensamiento operacional, y pensamiento mágico al preoperacional. Luego viene el pensamiento abstracto, que ya es clásico de la adolescencia, ¿sí? Y hacia el final de la adolescencia, más o menos los 33 años, ¿sí?, pero que puede empezar desde los 25 en creciendo, lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Sí. Entonces, lo que plantea Piaget en cuanto a edades es relativo, porque el proceso evolutivo se cultiva. El proceso evolutivo, déjenme decirles, el proceso evolutivo se cultiva. Si no se da, no es una ganancia natural, es una ganancia cultural. Y por ser, entonces, ganancia cultural, entonces es producto de lo que los padres
están haciendo en la relación con sus hijos y lo que están haciendo los profes. Entonces, estamos hablando de un proceso cultural y estamos hablando de un proceso educativo. Los programas, ¿se acuerdan ustedes los programas de televisión que se daban en las televisoras estas, TV Azteca y Televisa? Tenía mucho programa estupidizante. Ese tipo de programas no ayudaban a esta evolución del pensamiento en términos culturales, ¿sí? El que nosotros trabajemos con nuestros hijos en casa, con hábitos, ¿sí? Con hábitos y con el modelamiento de hábitos, y entre ellos la lectura, que desde niños enseñemos a leer a nuestros niños, historia, geografía, independientemente del aula. Que nosotros tengamos nuestras propias herramientas para emocionar al infante y al niño en estas temáticas, pero también la resolución de problemas prácticos en casa. Todo ello ayuda, ¿sí?, a la evolución del pensamiento. Insisto, cultural cuando se da en casa y en la calle, y educativo cuando se da específicamente en la escuela, cumpliendo ciertos contenidos temáticos perfectamente establecidos. La parte que nos toca como sociedad es entonces la cultura, ¿sí? Y la cultura, entiéndase, los modos de vida de una comunidad, los modos de vida de una comunidad, Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, los modos de vida que ustedes están modelando, más los pertinentes análisis a que invitas a tu hijo cuando te sientas en la televisión a ver un programa con él, ¿sí? O cuando leemos no sé, un cuento, alguna historia, el análisis de situaciones sociales en el niño, que ya puede hacer análisis sociales mínimos, pero siempre modelado, cultivado por sus padres. Entonces va dando una evolución del pensamiento enfasada, tal y como lo planteaba Piaget, ¿sí? Pero si no se da este cuidado proceso cultural, en el que vamos a acompañar, ¿sí?, con nuestras diferentes actividades, entonces se va a desfasar, va a haber un desfasamiento entre la cronología corporal, el desarrollo, ¿sí?, cronológico, con la evolución del pensamiento. Sí, sí. Ese es un verdadero problema. El desfasamiento entre la cronología corporal, ¿sí?, nuestra edad, y la evolución del pensamiento. ¿Sí? Entonces, pues vamos a encontrar gente que todavía está en pensamiento mágico. Vamos a encontrar gente, adultos, con pensamiento mágico. Adultos que le fue mejor y no del todo con el pensamiento concreto, muy concretos, ¿sí? Muy concretos. Y nosotros conocemos gente con títulos universitarios,
Sí, de todos los ámbitos se sorprenderían, pero que no son capaces de hacer una abstracción. No son capaces de hacer una abstracción. De ahí su fracaso, ¿sí? Cuando se anima a hacer un proceso reflexivo, eh, personalísimo o dialéctico. ¿Por qué? Porque aún está en pensamiento concreto. Y quiero decirles que hay niños de 10, diploma y estrellita, adolescentes, jóvenes de 10, diplomas y estrellitas, pero siguen teniendo pensamiento concreto. A ellos hay que darle las indicaciones 3 veces. Nos exigen consejos, no quieren pensar en sí. Quieren directivas. Y por cierto, hay enfoques psicológicos que con gusto los obsequian eso. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, si la reflexión es algo, es una ganancia cultural, si la podemos hacer con los infantes, ya es una maravilla. Por eso queremos que se siga trabajando en los talleres de filosofía para niños. ¿Para qué? Para que los niños aprendan a hacer el discernimiento desde pequeños. Pero desgraciadamente no es el caso. Y entonces tenemos una población totalmente desfasada en su evolución del pensamiento. Muchas de las expectativas, de las esperanzas culturales están basadas en que la gente alcance mínimo el pensamiento abstracto, porque de ahí ya es una ganancia, ya se puede trabajar. Ahora, déjenme decirles algo, ¿sí? Un apartadito, una digresión. El pensamiento abstracto, curiosamente, está basado en lo que el infante haya recibido como estrategias reflexivas en la época del pensamiento mágico. Nosotros tenemos que decidir en la época del pensamiento mágico si lo enseñamos a reflexionar, si lo enseñamos a reflexionar o le embutimos, ¿sí? Le embutimos una serie de mitos y ritos, ¿sí? Si has escogido embutirle mitos y ritos, entonces perderemos mucho de la capacidad de abstracción una vez que llegue a la adolescencia. El pensamiento crítico, ese con el que se puede hacer la autocrítica, es un pensamiento que definitivamente, irremediablemente, le sigue a una explosión del pensamiento abstracto, pero que se siga trabajando con el cómo, pues ahí está la secundaria y la prepa, y que insistimos muchísimo con las matemáticas. Sí, las matemáticas, sí. Las matemáticas nos ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto. Sí. Y dirán ustedes, pero, oye, pero hay niños que no les gustan las matemáticas. No, 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 no se hagan bolas. Si nosotros nos hubiéramos propuesto, todos los niños les gustaran las matemáticas. Sí. Pero desde pequeños estamos trabajando con ellos el miedo, el escarnio,
la satanización sobre las matemáticas. Y resulta que es uno de los fundamentos del pensamiento abstracto, además de otro tipo de ensayos. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Ahora sí que en representación mental. En lo concreto es así como plumas, ¿sí? Concreto. Aquí está una pluma. 1, 2, 3. Ah, ese es concreto. Abstracto. Oye, piensa en 3 plumas. ¿Sí? Sí, sí. Y fíjate que me compré 30 plumas, le di 5 a Juan, 7 a Pedro, 3 a Alberto, y oye, ¿cuántas nos quedaron? Y ya el niño contesta, el que ya está desarrollando su pensamiento abstracto. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Porque no crean que el pensamiento abstracto comience exactamente a los 11 años, no, es un crescendo lento. Si al niño lo enseñamos por ejemplo, la lectura de comprensión es otro elemento más para desarrollar el pensamiento abstracto. La charla después de un programa y que analicen la estructura y los dinamismos del programa que acaban de ver. ¿Sí? ¿Y qué es lo que él piensa de eso que acaba de ver? También ayuda al pensamiento abstracto a desarrollarlo hasta que puede hacerse, ¿sí?, representaciones mentales de lo que está pasando afuera y además resolver situaciones en ese mismo talante. Para luego, basado en elementos éticos, poder discernir. O sea, el pensamiento abstracto, al llegar a los 33 años como medida, pero puede empezar desde los 25 años, a esa capacidad de pensamiento abstracto le vamos a sumar, ¿sí?, elementos éticos. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Le vamos a sumar elementos éticos, nuevos elementos culturales, elementos sociales, ¿sí?, situaciones geopolíticas, ¿sí?, para forjar un pensamiento crítico. Para tener ese pensamiento crítico, pues debe tener un alto autoconcepto de sí, una gran capacidad de autorregulación y homeostasis para poder tener este pensamiento crítico, que a los 33 años ya debe estar en una inmensa explosión. Y eso va a permitir, ¿sí?, que este joven, ¿sí?, sea capaz de sopesar, ¿sí?, los riesgos de una situación. Sí, sí, para sopesar los riesgos, ¿sí?, de una situación, de sus decisiones. Que sepa crearse diferentes posibles escenarios, ¿sí?, de acuerdo a las diversas opciones de decisión, para que tome la decisión más adecuada, la más acercada a lo que él crea de acuerdo a su discernimiento, pero todavía con la capacidad de cambiar de opinión en el transcurso de la ejecución de esta decisión. Sí, sí. Va a ser capaz de sopesar, ¿sí?, situaciones entonces como las que les he comentado, ¿sí?, pero usando toda su
capacidad de discernimiento, pensamiento crítico. Pues eso es lo que nos faltó. ¿Sí? Se critica al gobierno federal por los muertos en pandemia, pero se les olvida a la gente que las comorbilidades, ¿sí?, son por descuido, por abuso, por omisiones personalísimas. Sí, sí, y ahí lo tienen. Obesidad, diabetes, hipertensión, todas ellas devienen de abusos. Sí, más algunas que también son comorbilidades y que en esta ocasión no han afectado, pero podrían ser una catástrofe más adelante, como es la insuficiencia renal, ¿sí?, como es esta dificultad, el enfisema, ¿sí?, que cada vez es menos, pero todavía tenemos mucha gente que fumó durante muchos años y que viene combinado enfisema con hipertensión arterial y enfisema pulmonar con hipertensión arterial. Sí. Todos ellos por la ausencia de la capacidad de discernimiento o pensamiento o ausencia de pensamiento crítico. Y insisto, y los viejos que murieron fueron viejos que murieron contagiados. ¿Sí? Entonces, vean ustedes lo importante que es la capacidad de discernimiento, el pensamiento crítico, porque ese mismo pensamiento crítico nos ayudaría, ¿sí?, a resolver tantos y tantos innecesarios conflictos. Sí, sí. Eso quiere decir que si hubiera pensamiento crítico no tuviéramos esos problemas. Sí. Entonces, la autocrítica es una de las grandes exhibiciones culturales en esta pandemia. Entonces tendremos que agregar a las comorbilidades, pero de salud mental, pues entonces la corrupción y la patanería. Sí, son enfermedades de la salud mental. Sí, que el ser corrupto es una enfermedad. Sí. La otra vez escuchaba a alguien mentándole la madre al presidente de la República, precisamente porque dan por hecho que él decide los semáforos, ¿sí? Digo, falta de información, el presidente no decide el semáforo epidemiológico, no, no, él no lo decide, ¿sí? Pero se les olvida, ¿sí?, se les olvida que en algún momento de su vida han participado en acciones corruptas, ¿sí? Sí, en sus gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales, como sociedad civil en corrupción. Sí, la corrupción es una enfermedad.
Y ustedes dirán, sí, pero no viene en el DSM-5. Bueno, no viene todavía, pero que para los cristianos católicos pues ya es un pecado capital, pues si quieren anotarlo, ¿verdad? La corrupción. Y sorpréndanse, la corrupción podría empezar a disminuir solo con dar un antidepresivo. Sí es para que se queden con la boquita abierta, pero así es, ¿sí? Sí, porque la corrupción es una enfermedad de la salud mental. Ese afán de ser corrupto y a pesar de ser descubierto, querer seguir siendo corrupto, ¿sí? Entonces, eso es impresionante. Entonces, tenemos comorbilidades físico-biológicas y tenemos comorbilidades de la salud mental. Entonces, el pensamiento crítico brilló por su ausencia. ¿Por qué todavía en el tema? Pues todavía estoy en el tema porque resulta que en Bélgica, país europeo, van sobre la cuarta ola COVID. Así es. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo esté buscando que haya una nueva ola de COVID para seguirme la pasando en casa. No, no, yo ya estoy cansado de estar en casa. Y ya nomás estoy esperando mi vacuna porque ya me toca con los mayores de 60, tengo 63 años y estoy esperando mi vacuna para ya irme a trabajar. Ya estoy preparando los espacios de trabajo, ya estamos, porque ya saben, o sea, hay chicos que ya quieren titularse y hay pacientes que ya quieren su terapia presencial, que es la verdad, pues sí, tienen razón. Para los que viven en la ciudad o pueden llegar a la ciudad de Tepic, pues yo creo que sí, por supuesto que tienen ganas de tener su terapia presencial. Y en cuanto abramos los espacios, inmediatamente todos aquellos que sí aceptaron la terapia por videoconferencia, ya vamos a ajustar un año, ¿sí? En 16 días vamos a cumplir, vamos a hacer pastel, un año encerrados. Y en todo ese tiempo, mucha gente aceptó llevar su terapia y son los que los primeros 2 meses, pues son los que vamos a atender, ¿sí? Que son muchos y hay que atenderlos porque se merecen su terapia, su espacio, definitivamente se merecen su espacio presencial. Y ya estamos arreglando, ya estamos arreglando que quede todo perfectamente acomodado. Yo creo que 10 días después de que me apliquen mi primera dosis de vacuna, estaré ya trabajando con ustedes. Los que por alguna razón se negaron a recibir este servicio, sí, también lo vamos a atender, pero primero nos dan chance de atender a toda la gente que sí aceptó llevar este servicio de videoconferencia, su terapia por videoconferencia. Pero yo creo que en 2 meses ya habremos ya atendido pues a toda esta gente a todos nuestros pacientes que aceptaron en grupales, en asesorías, en terapia individual, en charlas, en conferencias, todo ello, sí, lo vamos a ir acomodando, y máxime que ya lo estoy haciendo, ya estoy ahorita diciendo que en cuanto me aplique mi vacuna, les diré, hey, ya me aplicaron mi primera vacuna, 10 días a día hábil y comenzamos. ¿Se dan cuenta qué interesante? Pensamiento crítico. Eso fue lo que definitivamente nos faltó. Nos faltó para poder, ¿sí?,
minimizar las muertes en esta terrible pandemia, ¿sí? Y que no es asunto de los gobiernos. Créanme, miren, le voy a dar un ejemplo. Si alguno de ustedes que anduviera paseando por Europa, un becario o alguien que estuviera paseando por allá en Europa, y le dijeran, necesitamos que vayas a cierto país del centro de Europa y te vamos a dar $500,000 de pesos. Ah, sí, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llevar mota o qué? No, 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 no. Te vamos a dar en un frasquito, en un laboratorio prestigiado, vamos a poner unos virus, ¿sí? ¿Sí? El virus de COVID, para entendernos, ¿sí? Ni siquiera se llama así, coronavirus, ¿sí? Sí. Vamos a poner unos coronavirus en un frasquito preparado. Ese frasquito viene preparadísimo y queremos que lo lleves y lo entregues a un laboratorio, ¿sí? Porque necesitamos hacer unas investigaciones. ¿Qué? ¿500,000? Sí. Échamelo, yo me lo llevo. Y ahí viene con su frasquito, ¿sí? Subió y bajó aviones. Ya ven que hay que andar brincando de un avión a otro hasta que por fin te consigues el vuelo transoceánico, en este caso el transatlántico. Llegas por alguna ciudad aquí y allá y luego ya llegas al laboratorio, entregas el frasquito, déjeme checarlo, porque quedamos que lo queríamos íntegro, ¿sí? Porque es una pieza inerte, no tiene vida. Oiga, pero si lo cuidé re bien, además que trae su clima adentro, sí, vamos a verlo, porque también tiene que ver el trato que le haya dado. Vamos a ver, lo revisan, señor, malas noticias. Llegó desintegrado. ¿Cómo? ¿El virito llegó desintegrado? Sí, señor, es que es muy fácil que se desintegre. ¿Sabe qué? Tengo un amigo que puede traerlo, ¿sí? A ver, dígale, ya ahí va el amigo y hace lo mismo, se lo trae, llega, caminó. Pero si nomás duramos 48 horas para llegar, pues sí, señor. Pero es que el virus es muy vulnerable. Y pues ya se desintegró. Qué caray. Pero podemos hacer algo. Por 1,000,000, ¿qué tal si se lo ponemos en alguna mucosa que no sea ácida? Y oiga, y a lo mejor, pues, ¿qué cree? A lo mejor sí llega. ¿En serio? ¿Y me va a dar 1,000,000? Sí. Ah, pues, le rocían su virus, ¿eh? Ándale, tóseselo, sí, por favor. Con espacio. Y ahí viene con su virus. ¿Y qué creen? Sí llega. Sí llega. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Y no es que los mexicanos tengamos la mano de tijeras ni nada por el estilo. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que el virus es vulnerable, altamente vulnerable bajo ciertas condiciones. Si lo quisiéramos traer íntegro, ¿sí? Pero que no tocara nada, ningún tejido humano. Es que esto que no, es que, ¿a dónde nos lleva esto, caramba? Que simple y sencillamente la sana distancia y cubrir estas mucosas y las conjuntivales, nasales y las orales,
no pasa nada. Es decir, que la sana distancia es el frasquito y el virus se desintegra. Por eso, tú puedes estar sin cubrebocas en un campo ahí con mucho viento, 2 metros y medio y puedes estar tranquilamente, 2 metros. Pero claro, después de los 2 metros hay que poner el cubrebocas. ¿Sí? El virus ni siquiera soporta la acidez del estómago. ¿Sí? El virus no está vivo. Es una pieza inerte, proteica, que solamente toma vida cuando entra a tu cuerpo por ciertos canales. Quiere decir que única y exclusivamente con la sana distancia, el cubrebocas y asearnos las manos para no traer grasa, asearnos las manos para no traer grasa y gel si tomamos cosas, ¿sí? No pasa nada. Pero no supimos, ¿sí?, poner en la balanza la seguridad de nuestra gente. Y ustedes ya vieron que no respeta el virus. ¿Por qué? Porque depende de nuestras reacciones, depende de ciertas condiciones personalísimas. Sí. Nadie sabe cómo le va a ir una vez que este virus entra al cuerpo y se empieza a replicar en la célula. Nadie en absoluto sabe cómo le va a ir. Sí. Por eso la clave ha sido en cuidarnos. ¿Qué le faltó entonces a esta sociedad diversa? Pensamiento crítico, capacidad de discernimiento. Y dije la parte ética, la capacidad, ¿sí?, la capacidad de sopesar la vida humana. Porque ese cuidado que íbamos a hacer era uno de los grandes valores bioéticos, ¿sí? Para aquellos que les gusta el tema de la bioética, ¿sí?, ahí lo tienen. El cuidado de los demás, el mío y el de los demás, pero pensando en mí, pensando en el otro y pensando en los más vulnerables, fue un asunto bioético y cultural. El pensamiento crítico en medio de un arquetipo ético es una ganancia del sistema educativo nacional. Ahí se las dejo, ¿sí? La gran meta del sistema educativo nacional no es que el chico acumule conocimientos, es que logre un día llegar al pensamiento crítico. Sí, esa es la meta postrema del sistema educativo nacional.
el pensamiento crítico. Y dicho sea de paso, incluye licenciaturas, maestrías y doctorados. Mientras se sigan, ¿sí?, promoviendo licenciaturas, maestrías, doctorados, tecnificados, tendremos que seguir esperando el pensamiento crítico. Insisto que siempre va asociado, ¿sí?, al arquetipo ético. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Sí, lean a Max Scheler en su libro de la ética. Es muy interesante. Léanlo. Menudo asunto que una pandemia venga a desnudarnos en nuestra evolución de pensamiento, ¿sí?, que nos venga a mostrar que no faltó pensamiento crítico, ¿sí?, social de todo el pueblo, para lograr trascender de la mejor manera y minimizando daños esta pandemia que aún no se acaba. Que quede, pero súper bien claro, por favor. No se me hagan bolas. Esto todavía no termina. Todavía no termina, ¿sí? La reflexión desde la infancia es elemental. Y la reflexión se aprende en casa y se consolida en el aula, siempre y cuando los aprendizajes en el aula sean del corte de aprendizaje significativo, donde medie como obtención del conocimiento los procesos reflexivos. ¿Sí? Sí. Por lo pronto, a cuidarnos en este semáforo amarillo con tintes naranjas, y que en verdad ojalá y de veras nos quedemos en este semáforo amarillo y que lo consolidemos, y que se mantenga hasta antes de la Semana Santa, ¿sí? Que ojalá y se mantenga hasta antes de la Semana Santa, ¿sí? Sí. Para poder entonces cantar victoria a finales de abril, ¿sí? Y poder por lo pronto hacer ensayos de movilidad, a ver cómo nos va en esta movilidad. Para los empresarios, pues serán buenas noticias. Esperamos que los empresarios, los comerciantes, hagan lo propio para que nos quedemos en semáforo amarillo y en un momento dado podamos ir finalmente al semáforo verde. Pero depende de nosotros, no del gobierno federal, no del gobierno estatal, no del gobierno municipal. Todo el tiempo dependió de nosotros. Es cierto que por 40 años de corrupción no tuvimos obesidad, hipertensión, ¿sí? Estamos en una catástrofe de hipertensión, en este caso el alcoholismo, que también pues, es una epidemia, no fue el caso para como comorbilidad, ya le digo, ni lo fue el enfisema, ni lo fue la insuficiencia renal, por fortuna, ¿sí? Pero tenemos muchas vulnerabilidades que se generaron a partir de estos 40 años y que
Pues no teníamos base hospitalaria ni los médicos especialistas. Tenemos un déficit de 20,000 médicos especialistas para toda la República. También hay que entender que no todos se pueden amontonar en el centro de la ciudad. Pero también, y de psicoterapeutas, tenemos un déficit de 5,000 psicoterapeutas, pero ahí no han dicho absolutamente nada. ¿Sí? Psicoterapeutas, psicoterapeutas. ¿Sí? Y no se me asusten. Ahorita hay muchas modalidades de psicoterapia y no todos tienen que pasar por psicología. Un chico que estudió licenciatura en psicopedagogía, un chico que ha estudiado algunas ciencias humanas puede llevar una maestría y ser un excelente terapeuta. Así que tampoco hay que andarle buscando con esto de la psicología, ¿sí? Sino que, ahora, pero si eres psicólogo, pero prepárate para ser psicoterapeuta. Ser psicoterapeuta es trabajar con un enfoque de aprendizaje significativo. Y nos hacen falta 5,000 psicoterapeutas. Tenemos una epidemia de depresión. Y créanme, no hay manera, ni siquiera los medicamentos nos van a ayudar a que la gente salga de la depresión. Tiene que ser psicoterapia. ¿De qué corte? Humanista, existencial, psicoanálisis, ¿sí? Los que promuevan la reflexión, ¿sí? Y el aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, bueno, pues miren, ya vimos el tema de la evolución del pensamiento. Sí, no se les olvide que las fases de la evolución del pensamiento no se alcanzan por decreto. Eso no lo olviden. Se alcanza por un proceso de ganancia cultural y educativa. Ande pues, nos vemos entonces en la siguiente emisión. ¿Sí? Que la pasen muy bien.